Bienvenidos a este espacio Aprendiendo de... Espacio que a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria tiene el nombre de Personajes Bíblicos. Varios oyentes a través de comentarios nos han dado una sugerencia. ¿Podéis hablar de la reina Esther? Aquí la tenemos con nosotros. Hoy queremos hablar del ejemplo de una mujer que nació para ser reina. Esther, que su nombre en hebreo significa Hadasa, significa estrella, en persa significa mirto, es una de las mujeres más desafiantes de la Biblia. Una mujer que la palabra de Dios describe con belleza, integridad, valentía. La reina Esther nos invita a seguir su ejemplo a todas aquellas hijas, a todas vosotras, hijos también, porque la aplicación también se puede aplicar a los hombres. Hijas e hijos que anhelamos hacer honor al linaje que Dios nos ha dado. Esther, mujer judía del linaje de Israel, fue llevada cautiva junto con los judíos a la antigua Persia en tiempos del rey Jerjes I. Huérfana de padres, criada por un primo mayor, que a veces hizo las veces de tío, padre, líder espiritual, Mardoqueo, llegó a ser la reina. Se casó con el rey Asuero. El rey fue cautivado por Esther. Vamos a leerlo de otra manera. Esther cautivó el corazón de Asuero, a quien su anterior esposa, la reina Vasti, lo había ridiculizado, la había desautorizado en público. Lo que había sucedido en esa época, hoy en día está pasando. Hoy en día hay movimientos a favor de la mujer, con el puño en alto. Todo porque hay sector de hombres, no todos los hombres, que se dedican a maltratar, a violar, a asesinar a mujeres. Esther cautiva el corazón de Asuero. ¿Tú te imaginas un rey o una reina que ha sido desautorizado, que ha sido ridiculizado en público por su esposa, por su esposo? ¿Tú te imaginas esta situación? No solo cautivó al rey por su belleza, sino porque ella reúne una serie de características que son dignas de ser imitadas por toda mujer, por todo hombre. Características de Esther. Era bella. Dice la palabra, Esther capítulo 2, versos del 7 al 9, era de buen parecer. Era obediente. Esther capítulo 2, verso 10. Era sensible a la necesidad de su pueblo. Otra característica importante. Ella tuvo conocimiento de los planes perversos que se estaban fraguando contra los judíos y particularmente contra Mardoqueo. No fue indiferente a su pueblo. La reina tuvo gran dolor por la situación que estaba viviendo su tío, los judíos. Inicialmente tuvo temor del rey como reina, como esposa, pero Mardoqueo la hizo caer en la cuenta que no era una casualidad que el Señor la hubiera puesto en el trono. Le hizo entender que para esa hora el Señor la había preparado. Otra de las características de Esther es que era espiritual. Era una mujer de oración, de ayuno. Puedes leerlo, Esther capítulo 4, verso 16. Ella era conocedora de la ley, como se lo hizo saber a Mardoqueo. Por lo tanto, era consciente del riesgo que corría su vida al presentarse al rey sin ser autorizada para ello, aunque fuera la reina. Por eso pidió que se orara por ella, y ella haría lo mismo con sus doncellas. Ella confiaba en Dios, confiaba en el poder de la oración. Y lo curioso de este libro de Esther es que en ningún momento se menciona la palabra de Dios. En su oración dejaba los resultados a Dios, que Él hiciera su voluntad. Por eso aquella expresión, y si perezco, que perezca. Esther sabía que hacía lo correcto ante los ojos de Dios, ante los ojos del pueblo. Mujer espiritual, característica de Esther. Mujer agraciada. Esther no solo era una mujer bella, sino que ella se propuso hallar gracia delante del rey.
Para eso se preparó en forma integral, física, emocional, espiritualmente. Se vistió con vestiduras reales. Se preparó para llamar la atención del rey. Esther también era inteligente. Puedes leerlo, Esther capítulo 5, versículos 3 y 4. La palabra de Dios dice: la mujer sabia edifica la casa. Y en otra parte dice lo siguiente: con ingenio harás la guerra. Esther no llegó donde Asuero con denuncias sobre su enemigo Amán, lo cual hubiera despertado sospechas en el rey y no le hubiera creído, ya que Amán, primer ministro, era el hombre de confianza. La pudo haberle hecho una petición al rey, quien le ofrecía hasta la mitad del reino. Tampoco se dejó seducir por la propuesta del rey, sino que ella fue fiel a un plan que había trazado. En ese plan, el enemigo de los judíos se delataría por sí mismo y ella no tendría que denunciarlo ante el rey, sino que el rey se daría cuenta por sí mismo de lo perverso que era Amán. ¿Cuántos dictadores se han levantado en todo el mundo, en toda la historia, en la humanidad, intentando destruir el pueblo de Dios, destruir a los judíos? Faraón, Amán, Herodes, Hitler. Siempre vamos a tener un dictador entre nosotros que quiere hacer daño al pueblo de Dios. Pero el pueblo de Dios aquí sigue. Esther nos deja una lección. A Dios no solo debemos hacerle peticiones, sino presentarle nuestros planes. Planes que estén dentro de su voluntad. Dios respalda planes. Lo hizo con Nehemías, a quien también el rey le agradó enviarlo a Jerusalén. Esther era valiente. Tenía carácter. Esta mujer mantuvo su petición firme delante del rey de interceder por su pueblo. Y así como suplicó al rey llorando y rogando que hiciese nula la maldad de Amán, los designios que había tramado contra los judíos, tampoco le tembló la mano cuando pidió al rey la protección para su pueblo. Hoy Esther nos da varias lecciones. Pero antes de esas lecciones que ya te las hemos presentado, lo que me gusta también de Esther es que tenía un líder espiritual. La importancia de tener un líder espiritual en nuestra vida. Esther tuvo la bendición de tener a su lado a Mardoqueo, quien le hizo ver que para esa hora había llegado, para salvar a los judíos de los planes perversos de Amán. Dios la había preparado y la había puesto en el reino. En un principio ella tenía dudas, pero Mardoqueo la ayudó a tomar una decisión. Por eso todos necesitamos de una persona que nos dé ese empujón a la hora de tomar decisiones. Ese empujón que sabemos que va a ser para bien. Por eso rodéate de personas que te dan consejos buenos. Rodéate de personas que te animan, que te dan ese empujoncito, no el empujón para quitarte del medio. La importancia de tener un líder espiritual. Además, Esther era una mujer de influencia en el reino. De la manera que Dios usó a Esther, hoy quiere usar a sus hijas, a sus hijos, a que se preparen para hacer su voluntad. Por las peticiones concedidas a Esther por parte del rey Asuero, los judíos tuvieron luz, alegría, gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría, gozo, banquete y día de placer. Dice la palabra, y muchos de entre los del pueblo de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Esther capítulo 8, versículos 16 y 17. Esto es increíble, esto es maravilloso. Muchos se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. De igual manera, Dios quiere que muchos hoy en día se hagan discípulos de Cristo. Esto es increíble. De la manera que le testificaron a Amán, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás. Por cierto, caerás delante de él. Esther capítulo 6, verso 13. A pesar de la persecución, de la oposición que tú puedas tener, siempre Dios te va a tener en un lugar privilegiado. Siempre Dios estará contigo.
No se sabe quién es el autor del libro de Esther. Algunos dicen que es Esdras. Este libro de Esther, cuyo autor, pues, como decíamos, se presume que es Esdras, nos remonta y nos recuenta lo que vivió el pueblo en tiempos del rey Asuero, pero también nos ubica en la realidad actual y la manera como Dios puede usar a sus hijos con el cumplimiento de sus planes, de manera particular, sobre todo a esas hijas que son desafiadas por el ejemplo de la reina Esther. En memoria de lo que Dios hizo a través de Esther y Mardoqueo, hasta hoy los judíos celebran la fiesta de Purim, recordando cómo el pueblo judío fue salvado de ser destruidos, muertos, exterminados, según los planes de Amán. Esta no es una fiesta o festividad solemne, sino una celebración popular, de gran aprecio para los judíos porque representa la preservación de su pueblo gracias al amor de Dios. Esta es la aplicación práctica que tú y yo podemos sacar de este libro de Esther. Dios derrama favor, sabiduría. Y Esther simboliza el favor de Dios. Tú no eres como los demás, tú marcas la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia. Mardoqueo, por ejemplo, representa la sabiduría. Aconsejaba siempre palabras de bien, aconsejaba lo bueno a Esther. Mardoqueo en un momento, Esther capítulo 2, verso 10, le dice a Esther, no digas que eres judía si no te elegirán. Es curioso, ¿no? ¿Por qué dice esto Mardoqueo? Uno podría pensar, esto no es de sabios. Un sabio diría la verdad. ¿Sabes cuál es la enseñanza? El favor te hace entrar, pero la sabiduría te hace permanecer. Todo lo que hoy has atravesado, todo el proceso que has pasado, todos los días difíciles que has vivido, todos los momentos duros y todo lo que es estar en un ambiente hostil, es porque estás siendo entrenado para lo mejor que viene. Lo que Dios te está soltando camina en el presente. Por eso tiene que estar acompañada tu vida de gracia y de fe. Y Dios te extenderá favor de quien tú menos crees que ha de venir. Él te hará permanecer. Dios tiene el control de todas las cosas. Los caminos de Dios son misteriosos. Tú ni yo sabemos de dónde puede enviar Dios la ayuda. Por eso tú y yo tenemos que estar preparados. Te he mencionado que importante es tener un líder espiritual, ¿verdad? Para Esther era Mardoqueo. ¿Y para nosotros? Seguro que tienes algún líder espiritual que te aconseja, que te ministra, que bendice tu vida, que está orando por ti. Dios puede, y a lo mejor está usando esa persona para bendecirte, para encaminarte de nuevo en los caminos de Dios. Esther se puso vestidos reales para el encuentro con el rey, pero estaba triste, estaba preocupada. Y el rey le pregunta, ¿qué te sucede? Esto seguramente a más de uno nos ha pasado, ¿verdad? Nos preparamos, estamos listos, pero en nuestra vida hay luchas, hay tristezas. Muchas veces hacemos nosotros esto. Nos preparamos, nos vestimos, hacemos lo que religiosamente sabemos hacer, pero dentro de nosotros hay un hombre o hay una mujer con tristeza, con miedos, con frustraciones, con debilidades, con pecados ocultos, con situaciones sin resolver. Dentro de cada uno de nosotros hay una personalidad de perdido o de encontrado. Todo depende si hemos resuelto nuestro mundo interior, porque podemos engañar a otros, podemos ponernos los mejores vestidos, por fuera estar muy bien, pero a lo mejor por dentro, en nuestra intimidad, llorar, estar triste. Muchas veces permanecemos así por años en la iglesia. Pero Cristo te quiere hacer libre. Quiere que seas un hombre y una mujer feliz. ¿Sabes una cosa? En la agenda de Dios hay anónimos. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra de Dios en el libro de Esther? Ninguna. Esto es lo que te he mencionado hace unos minutos.
¿Sabes cuántas veces aparece la palabra oración en el libro de Esther? Ninguna. ¿Sabes cuántos milagros hay? Ninguno. Pero hay enseñanzas. Hay momentos que Dios te habla claramente y públicamente, pero hay momentos que Dios te va a guiar y nadie se va a enterar. Si no oyes la voz de Dios es porque la mano de Dios a lo mejor no está sobre tu vida. A lo mejor es porque todavía no has tenido un encuentro personal con Él. Iglesia, tú puedes cambiar el rumbo de tu vida. Tú puedes cambiar el rumbo de tu familia, solo con Jesús. ¿Sabes qué hizo Esther? Se refugió 3 días, ayunó, habló con el rey de palacio y canceló un decreto de muerte para los judíos. Ella habló y el rey cambió el edicto del rey. Ella cambió la maldición en bendición. Aprende a contagiar, pero para bien, no para mal. Últimamente los contagios están subiendo, se están incrementando. Aprende a contagiar, espiritualmente hablando. Eres una persona hecha para cambiar ambientes. Tienes la gracia de Dios para eso. Tienes la capacidad de cambiar las atmósferas que hay a tu alrededor. Tienes la capacidad de transformar todo lo que tocas a tu alrededor. Tienes que buscar en la palabra de Dios. Tienes que buscar a Jesús. Porque como dice la palabra de Dios, el que busca halla. Y en el día que tienes que buscar, si no lo encontraste, es porque no lo buscaste en el sitio adecuado. En esta vida todos buscamos algo, ¿verdad? La pregunta es, ¿dónde estamos buscando? ¿Y qué estamos buscando? Dice la palabra de Dios, buscadme y viviréis. Otro pasaje de la Biblia muy conocido dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estás buscando en esta vida? Y por consiguiente, ¿dónde lo estás buscando? No busques peleas, no busques rencores. Busca la paz. Dice la palabra, busca la paz y síguela. No la sueltes. Tal vez te trajo paz hacer algo diferente. Entonces no lo sueltes. Sigue haciendo aquello que trae bendición y seguridad a tu vida, a la vida de tu familia, a tu ministerio, a tu trabajo. Cuando llegues, por ejemplo, a una bifurcación del camino, tómalo. Esto es un famoso refrán. Tómalo porque estás hecho para los cambios. A veces creemos que Dios nos mantiene en los problemas y decimos, Dios nos está enseñando algo. Y Él no nos mantiene en los problemas. Somos nosotros que mantenemos en los problemas a Dios. Dios te dice, yo no quiero estar en ese problema, porque tengo un lugar mejor para tu vida. Si quieres caminar, yo camino contigo. Eso le pasó al pueblo de Israel. Estuvo en el desierto años y años. Dios no quería que estuviera allí. ¿Ves el ejemplo? Dios no quería que el pueblo estuviera en el desierto. De hecho, ese recorrido se hacía en pocas semanas, pocos meses. Y estuvo años y años vagando por el desierto, dando vueltas. Dios no quería que el pueblo estuviera en el desierto, le quería llevar a la tierra prometida. Pero ahí entramos tú y yo. Ahí entramos tú y yo que somos duros de cerviz. Y hacemos nuestra voluntad. Y hacemos lo que queremos. Y desobedecemos y pecamos. Pero no pienses que Dios te quiere dejar en medio del problema. Dios está contigo. Y Dios no te quiere dejar en un desierto. Te quiere llevar a una tierra prometida. Pero estás haciendo la voluntad de Dios. Dios va a ir protegiendo tu vida. Esther buscaba la paz. Nadie va a venir a traerte nada servido. Tú ya lo sabes por experiencia. Ya sabes que tienes que luchar tú mismo. Lucha por buscar la paz. La reina Esther nos da una pequeña lección en este día.
Son días desafiantes, son días determinantes, son tiempos finales, tiempos peligrosos. Pero es un tiempo de ver a un Dios que tiene sumo cuidado con cada uno de sus hijos. Dios es un Dios protector, un Dios que provee las mejores oportunidades para cada uno de nosotros. Esther hoy nos da una lección. Toca aplicarla. Esto sucedió también en la vida de otras personas. Moisés, por ejemplo, de palacio al desierto. Cuando Dios te introduce en el palacio, el ejemplo también de Daniel y sus amigos, lo primero que hace es cambiar tu mentalidad de pueblo por una mentalidad de palacio. La mentalidad de pueblo está bien para un tiempo. Tú recibes todas las cosas por gracia. Te sientas y recibes para todas tus necesidades. Eso está bien porque eres pueblo. Pero cuando tu mentalidad cambia por una mentalidad de gobierno, de autoridad, ahí la cosa es diferente. Este es como el ejemplo de los latinos, nuestros queridos hermanos latinos que están en todo el mundo. Son producto de su cultura. Y esa cultura se internaliza, es decir, todo lo naturaliza. Cuando una costumbre en nosotros forma parte de nuestra vida, nosotros tenemos la cultura del desarraigo, ¿verdad? Hablando de ellos, de nuestros hermanos latinos. Descendencia a lo mejor de italianos, de españoles. Los latinos son de aquí y de allí. Hoy están aquí y a lo mejor mañana están en otro lugar. No tienen un lugar fijo. Hay un dicho popular que dice, no nos duran ni los amigos. Nos cuesta ponernos la camisa que nos identifica, no echamos raíces, tenemos mentalidad de desarraigo. Todos somos nostálgicos, melancólicos, nos encanta el dolor, nos gusta dar testimonio duro. Dios va a cambiar la mentalidad del pueblo, porque la mentalidad de antes, la visión de antes servía para el pueblo. Pero Dios nos introduce a su palacio y Él cambia la mentalidad. Cambia la mentalidad de pueblerino, como solemos decir aquí en España, a príncipe, a princesa. En medio de ese caos que vivía el pueblo de Israel, el pueblo judío, Dios estaba preparando una oportunidad para Esther. ¿Sabes cuál es la enseñanza final? En el desorden de todo lo que rodea tu vida, Dios siempre actúa a tu favor. Cuando tú ves el problema, tú solo ves las olas, Dios está actuando. Solo tenemos que confiar en Él. Solo tenemos que clamar, como hizo Pedro. Que siempre nos metemos con Pedro porque estaba en todos los fregados, es verdad, estaba en todos los asuntos, en los problemas estaba Pedro. Pero fue el único valiente que descendió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas y se hundió. Y muchas veces decimos, no seas como Pedro, que quitó su mirada. Sí, había que estar en esa situación. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en medio de esa situación? Pero lo curioso de Pedro es que Pedro no clama a sus compañeros, no clama a esos marineros, expertos, pescadores, no, clama a Jesús, clama al único que le puede salvar. Jesús siempre está contigo, en cada situación, y Él no te quiere ver en el desierto, Él no te quiere tener siempre en la prueba. Dice la palabra que el Espíritu fue el que llevó a Jesús al desierto para ser probado. Por supuesto, el Espíritu nos lleva al desierto para ser probados, pero Dios no te quiere tener siempre en el desierto, te quiere llevar a la tierra prometida. Y como decíamos, Dios no quería que Israel estuviera siempre en el desierto. Dios quería llevarles a esa tierra prometida. Por eso dice esa tierra prometida. Pero como el pueblo estaba en crítica, en murmuración, maldecía a Dios. Cuando Moisés sube al monte, el pueblo se cansa de esperar y lo primero que hace es hacer un becerro de oro. ¿De dónde había sacado el pueblo esa mentalidad de hacer un ídolo? De Egipto. Habían salido de Egipto, pero su corazón estaba todavía en Egipto. ¿Dónde está tu corazón hoy? A lo mejor estás en la prueba porque
Tu corazón está en otras cosas que no son las que a Dios le agrada. Y vienen situaciones difíciles. Pero Dios está a tu favor, por eso aférrate a Él. Agárrate a Él ahora. Es el consejo que podemos darte. Y esta es la lección que nos da Esther. Esther intercedió por su pueblo. Y el Señor obra en favor de su pueblo. Ayuno y oración, eso es lo que hacía Esther. Pues habrá que tomar ese ejemplo. Ayuno y oración. Y entonces escucharemos la voz de Dios. Porque si no la escuchas, es porque hay algo en tu vida, hay algo en mi vida, que impide que podamos escuchar la voz de Dios.